Hola a todos y bienvenidos a Casos Reales, donde ya sabéis que explicamos los casos que tenemos en nuestra plataforma. Hoy tenemos con nosotros a María Pastor, letrada senior en Vilches Abogados, especialista en Derecho Penal y de Familia. Bienvenida. Buenos días, José María, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Y nada, vamos a ir un poco ya al lío, vamos a explicar un caso que la verdad que bueno, trae mucha controversia, que es todo este tema de las denuncias por por delitos leves de amenazas e injurias. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó, cómo se te planteó a ti este caso. Nada, pues la cliente contactó con el despacho, nos dijo que estaba muy nerviosa, que había recibido una denuncia por un supuesto delito leve de amenazas y que directamente le señalaban fecha para celebrar un juicio. No sabía si había que presentar alegaciones, si contestar a la denuncia. Entonces nada, lo que hicimos fue personarnos en el procedimiento, solicitar copia de autos. En los autos únicamente constaba la denuncia presentada por el supuesto perjudicado y nos señalaron fecha para juicio. Tuvimos que acudir al juicio y ahí tuvimos que acreditar que en este caso la carga de la prueba era insuficiente para que nuestra clienta fuera condenada. Bueno, en este caso, entonces, explícanos un poco cómo se hace para gestionar este tipo de denuncias, en el sentido de cómo se argumenta, quién tiene la carga de la prueba, quién no, y cómo se puede demostrar que no se han llevado a cabo estas amenazas. Sí, en este caso el presunto perjudicado manifestó en el acto del juicio, así como en su denuncia, que era nuestra representada la que le había amenazado, tanto pues de manera telefónica como vía WhatsApp. Cuando celebramos el juicio, la carga de la prueba evidentemente pertenecía a acreditarle a la parte denunciante y realmente no fue así. Nosotros lo que conseguimos fue que entrara en contradicciones respecto de la denuncia que presentó en su día, como la posterior ratificación en el acto del juicio. En cuanto a la prueba, conseguimos acreditar y aportamos documental donde se manifestaba que los supuestos números a través de los cuales el supuesto perjudicado recibía las amenazas, ninguno de ellos era titularidad de nuestra representada, así como cualquier otra llamada telefónica que manifestó la denuncia que había sido nuestra representada quien le había amenazado y le había injuriado. Porque sí que es verdad que, bueno, por componer un poco mejor el caso, sobre todo para aquellos que no sepan a lo mejor mucho de penal, ¿podrías comentarnos un poco, darnos las claves procesales de este caso? Es decir, llega una persona a la que da la denuncia a la policía, hay un juicio que es por delitos leves, que digamos que es un poco más ágil, más rápido. Coméntanos un poco qué especialidades tienen este tipo de casos. Este tipo de casos, lo bueno y lo malo que puede tener es que la prueba se practica en ese mismo acto, es decir, antes de celebrar el juicio únicamente, normalmente lo que hay es la denuncia presentada por el denunciante y la prueba se practica en ese momento, es decir, en ese momento él puede traer testigos, documental, y son los abogados los que en ese momento tienen que pues impugnar bien sea las pruebas en cuanto a su valor probatorio, por no guardar relación con el objeto de litigio o lo que sea. Entonces, lo que puede ser complicado de este tipo de juicios es que previamente tú no vas con la prueba preparada y no sabes lo que va a haber, sino que se desarrolla todo en el acto. Entonces, ya que me comentas un poco eso, ¿cómo preparas un juicio de este estilo? Es decir, si no tienes ¿por dónde llevaste la defensa o cómo se os ocurrió en ese momento? No, en este caso, como realmente la única prueba que teníamos era la denuncia presentada por el denunciante, nuestra línea de defensa se basó en aportar documental que acreditaba que los números de teléfono respecto de los que se supone que recibía las amenazas no eran titularidad de nuestra representada y en su caso intentar que el denunciante entrara en contradicciones respecto de la denuncia presentada. No trajo testigos, por lo cual no tuvimos que impugnarlo ninguno en cuanto a posible imparcialidad y realmente fue un poco eso en lo que basamos la línea de defensa. Porque otra de las cuestiones que comentábamos un poco antes era que al final supuestamente había un motivo como de intentar extorsionar o sacar dinero al cliente en este caso. Coméntanos un poco dónde notasteis esto o cómo conseguisteis averiguar un poco esta circunstancia. Sí, nosotros nos dimos cuenta de eso en el momento que comenzó el interrogatorio del denunciante, toda vez que realmente él no quería contestar a nuestras preguntas y lo único que manifestó fue que él lo que quería era que nuestra cliente pagara y que se le condenara a una multa y que esa multa se le viera revertida. Evidentemente su señoría le explicó, así como su defensa, que esto no se trata de conseguir una indemnización, sino que en todo caso se condenaría a una multa y que si quiere exigir responsabilidad civil se tendría que ir a otro tipo de procedimiento. Entonces,
cuando en este caso nosotros le hicimos las preguntas pertinentes, entró en contradicciones porque ni siquiera se acordaba o no coincidía las fechas que él decía que se supone que se habían producido las amenazas a las que contestó en el acto del juicio. Una cuestión también que me suscita cierto interés es todo este tema de, de denuncias de violencia de género para un lado y para otro. No sé si podías dar un poco esta dualidad que existe entre unas denuncias que van hacia un juzgado de violencia sobre la mujer o un juzgado, en este caso que no sea de violencia sobre la mujer. ¿Por qué no se da esto en este caso? Claro, en este caso no se da porque las supuestas amenazas son realizadas desde una mujer a un hombre. Si hubiera sido al revés, sí que podría haber sido y haberse juzgado todo en el juzgado de violencia de género, porque además eran expareja, entonces se entiende que hubo una relación sentimental y por tanto se podría haber juzgado ahí, pero en este caso no, porque en todo caso sería considerado como violencia doméstica toda vez que la presunta culpable era la mujer y era la que le hacía las amenazas al hombre. Tengo también curiosidad por saber un poco esta denuncia, o como decías que perseguía esa multa, más o menos la pena que se podía establecer en este caso, ¿cuál podría llegar a ser? En un caso leve de unas denuncias, ¿cómo se podría penar al denunciado en este caso? Al denunciado en este caso, realmente al ser un delito leve de amenaza, solo cabría una pena de multa de mínimo 2 euros hasta un máximo de 400 euros. Realmente no iba a haber ningún tipo de pena de prisión, sino únicamente una pena de multa. Que tendría que, como hemos hablado antes, tendría que pagarlo, pero no al denunciante, sino evidentemente. Exacto. Vale. Pues una última cuestión que sí que me gustaría hacer es ¿cómo explicarías o qué consejo le darías a alguien que le llega por primera vez un caso como estos y que tiene que afrontarlo, pues eso, con todas las especialidades que tiene, es decir, sin esa posibilidad a lo mejor de ver los testigos, las pruebas que se presentan, etcétera? ¿Qué consejo le darías? Perdón. Claro, en este caso lo primero que habría que hacer es personarse en el juzgado, ver la denuncia que ha sido presentada por el supuesto perjudicado, estudiarla y luego en su caso preparar muy bien a tu cliente, porque al final tu cliente tiene que ser congruente y manifestar la misma línea en todo momento. Como he dicho, el problema que hay en este tipo de juicios es que la prueba se presenta en ese acto y es en el momento que tú te tienes que enfrentar a ella. Entonces realmente lo que yo considero que es más importante es intentar que el supuesto perjudicado entre en contradicciones respecto de la denuncia que presenta en sede policial y luego en todo caso la supuesta ratificación en el juzgado. Hay que prepararse muy bien la defensa en el sentido de si podemos aportar cualquier documental que de alguna manera niegue los hechos que el denunciante ha manifestado en la denuncia, es de vital importancia. Pues muchas gracias por explicarlo, la verdad es que ha quedado yo creo muy claro, muy sencillo, además muy estructurado, con lo cual te lo agradezco mucho por estar aquí y nos vemos en la siguiente edición de Casos Reales. Tenéis toda la información como siempre en nuestra base de datos.